Pues ahí tenemos el dato de inflación y atención porque no es lo que estaban esperando los mercados financieros. Para bien, para mal, pues parece que para mal, porque la inflación está subiendo más de lo que estaba esperado. De hecho, vuelve a subir después de ya registrar algunos meses de otra vez bajada de la inflación. Sube hasta el 3,2% y esto no estaba esperado por parte de los mercados y ese es el motivo por el que vamos a ver aquí también en pantalla la caída ahora mismo del S&P 500 en los futuros. Ya lo saben, de momento no está abierta. La sesión lo hace a las 2:30 de la tarde. Baja con fuerza, lo están viendo aquí, ese movimiento del S&P 500 en futuros a raíz de este dato de inflación que ha sido peor de lo esperado. Vamos a echar un vistazo también al resto de datos. En cuanto a la mensual general, aquí no hay cambios respecto al dato que se esperaba, aunque sí respecto al dato anterior. Veníamos de una subida de los precios del 0,3, ahora estamos en un 0,4, es decir, que en términos mensuales la inflación vuelve a subir. ¿Qué es lo que ocurre en la subyacente? Bueno, pues ojo porque aquí también hay una decepción. Se esperaba que bajara del 3,9 al 3,7. No ha bajado al 3,7, ha bajado, pero menos, al 3,8%. Y en términos de la subyacente mensual, aquí también hay una decepción. Del 0,4 se esperaba que bajara al 0,3 y no ha sido así, ha bajado, bueno, no ha bajado nada realmente y se ha quedado en el 0,4%. Así que decepcionan prácticamente todas las métricas menos la mensual general, que se queda igual que estaba esperado, pero esto supone una subida de la inflación respecto al mes anterior. Decepción total en este informe de inflación en Estados Unidos. Vamos ya con el análisis. Saludamos ya a Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, entiendo que el dato es bastante negativo, ¿no, Víctor? Muchas de las magnitudes de las 4 principales, 3 han quedado, bueno, peor que las expectativas finalmente. Bueno, es negativo respecto a las expectativas. Ambos son negativos en el sentido de que todos han salido un pelín, los dos fundamentales han salido un poco más altos de lo esperado, pero hay una pequeña parte positiva y es que la inflación subyacente sí ha bajado algo. Se ha quedado por encima de lo que esperaba el mercado que bajara, pero ha bajado. Es decir, que venimos de un 3,9 y ahora, si no he tomado mal nota, es un 3,8, con lo cual hay una ligera bajada en la inflación subyacente, pero se compensa negativamente porque el IPC general pues se ha quedado un poquito por encima de lo esperado, con lo cual, aunque no son cifras tampoco brutales como para generar alarma en los mercados o en la política monetaria, evidentemente el mensaje es bastante claro. La inflación le va a costar mucho cubrir la última milla hasta ese 2% que le gustaría, donde le gustaría a la Reserva Federal que estuviera. ¿Dónde crees que puede estar un poco la clave de esta subida de nuevo del ritmo de los precios? Porque hasta ahora parece que el proceso de la desinflación estaba claro, pero este mes, bueno, lo decíamos, ¿no? Ha decepcionado prácticamente en todas las métricas. Respecto a las expectativas, la subyacente baja, pero baja menos de lo que estaba estimado. ¿Dónde crees que puede estar la clave de esta subida de los precios? Todavía no hemos podido analizar los datos, puesto que acaba de salir y no hemos podido desglosarlo. Algo me dice que ha tenido que ver la energía, es decir, la gasolina últimamente, que lleva mucho tiempo bajando, ha estado subiendo. Y para mí para nosotros la clave está en ver qué ha pasado con los alquileres. Vamos a ver en esa inflación subyacente qué parte, tienen que ver los alquileres para bien o para mal, porque la clave ahora mismo, la inflación norteamericana está en eso, en lo que llaman el shelter, es decir, el precio básicamente se refiere a los alquileres, que es lo que lleva tiempo fastidiando. De todos modos, lo que hay que mirar son sobre todo las tendencias, y la tendencia, siendo ligeramente, o sea, manteniéndose en la baja, se ha quedado la inflación claramente estancada en ese 3%. Es decir, que le está costando mucho bajar de ahí. Nosotros pensamos que lo conseguirá, sobre todo cuando bajen los alquileres, pero mientras tanto la realidad, los datos lo que nos dicen es que ha estado bajando, hasta que se ha encontrado con la barrera del 3%, y en fin, eso podría variar en cualquier momento a la baja si, por ejemplo, la energía se sigue abaratando, en fin, o los alimentos, por ejemplo, también ahí podríamos ver nuevas bajadas en los precios, pero a día de hoy la realidad es que bajar de ese 3%, que sería, digamos, lo que marcaría, lo que daría la señal para entrar realmente en la posibilidad de bajadas de tipos en mayo-junio,
pues todavía no se ha producido. ¿Cómo cambia esto las perspectivas que tenemos para la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal? Porque ya sabíamos que Powell está siendo bastante prudente, ¿no?, a la hora de vaticinar bajadas de tipos. Él dice que habrá en 2024, pero no habla ni de magnitudes, ni de número de bajadas de tipos, ni nada. ¿Cómo crees que esto cambia el discurso seguramente de Powell la próxima semana? Lo que hace es reforzarlo. Es decir, que su prudencia se ha visto recompensada, es decir, su prudencia de no mover nada ni decir nada demasiado dovish, como se dice en los mercados, es decir, demasiado relajante para los tipos, se ha visto, digamos, justificada porque les está costando, porque la inflación, que es la que manda, no Powell, la que manda es la inflación, y si la que manda, que es la inflación, no consigue bajar de ese 3%, pues queda muy justificado que él no haga nada al respecto. Así que el mensaje yo creo que va a ser muy similar y en todo caso, pues digamos, se justifica su posición. Veremos, insisto, dentro de todavía queda cierto tiempo, porque vamos, nosotros nunca hemos pensado que fuera a bajar los tipos de interés en breve. Para nosotros en esto coincidimos con el mercado, lo cual no siempre es bueno, porque el mercado, sobre todo el consenso de analistas, se equivoca más que acierta, pero la realidad es que nos parece que esa fecha de junio nos parece la más razonable, porque desde luego antes va a ser difícil que con estas cifras Powell, que está siendo muy prudente, pues digamos se lance a la piscina. Pues Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Un placer como siempre, Víctor, muchas gracias. Igualmente. Bueno, y rápidamente, fíjense en el movimiento que está haciendo el S&P 500 ahora mismo. Veníamos de una vela enorme hacia abajo justo al conocer el dato, pero parece que al mercado hay algo dentro del informe que le ha debido gustar algo, porque fíjense el movimiento que está haciendo ahora mismo al alza, borra totalmente, por completo, la caída del primer minuto y ahora mismo ya lo tenemos en positivo. Bueno, vamos a continuar con este análisis. Ahora saludamos a Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. Guillermo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, buenas. ¿Dónde está la parte positiva de este informe? Porque el mercado parece que se lo está empezando a ver, o por lo menos ya no le está viendo la parte tan pesimista, tan negativa de que la inflación otra vez vuelva a subir. Me cuesta, por lo menos a mí, que he visto los datos muy rápidamente, ver esa parte buena que le está viendo el mercado. No sé si tú has conseguido verla, Guillermo. Bueno, por un lado la variación, aunque se ha quedado un poquito lejos de lo que esperaba el mercado, es decir, no ha sido tan favorable o ha sido ligeramente desfavorable, pero es que ese ligeramente es milimétrico, que es muy poco. Entonces, por una décima tampoco el mercado interpreta que la tendencia descendiente del índice de precios pues va a variar, no va a variar, va a continuar, salvo que hubiera algún shock en temas de energía, de petróleo, de gas, ya absolutamente inesperado, y menos ahora que la temporada de invierno en principio ha pasado ya, ¿no? Con lo que yo creo que el mercado acepta que vaya a costar efectivamente, pues comentaba Víctor, que se asume que la labor de Powell está siendo buena y la Fed pues cumple su obligación de mantener tipos, aunque estén más altos de lo que predijeron los analistas y el propio mercado a final del año 23, pero bueno, pues acabarán bajando. ¿Cuándo acabarán bajando? Pues visto que hay fuerzas que parece que muestran no debilidad, pero no tanta tensión en el mercado laboral americano, que es otro indicador para relajar a la Fed desde el punto de vista de comienzo del ciclo de bajadas de tipos, pues teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta estas variaciones milimétricas que pueden ser el próximo mes a la baja en vez de ligeramente alza como ha sucedido hoy, pues podremos quizá ver en junio la primera bajada de tipos de la Fed, salvo, ya digo, shock sorprendente e inesperado por parte de alguna variable de las que más pesa en el índice de precios, en el basket de la inflación.
Guillermo, ¿esto aleja de alguna manera la primera bajada de tipos en el tiempo, quiero decir? El hecho de que se esté confirmando que parece más pegajosa la inflación. Yo creo que no la aleja porque ya el dato de enero, pues digamos que la alejó, entonces no la aleja más, ¿no? Se mantiene. A ver, a final del 23, como decía ahora, el mercado descontaba 6 e incluso 7 bajadas para 2024. Ahora mismo 3 o incluso quizá 4 y comenzando a mediados de año. Yo creo que no la aleja, sino simplemente demuestra que la Fed va a seguir haciendo su trabajo y si es necesario, vista la fortaleza de la economía, que no olvidemos, ya la quisiéramos aquí en la eurozona. La economía americana está creciendo a una velocidad de crucero bastante razonable, superior al 2%. En la eurozona, en cambio, estamos bordeando a recesión. Comentábamos contigo, si recuerdas, la inversión de los papeles entre la FED y el BCE, que probablemente sea el BCE el que primero baje los tipos antes que la FED. Entonces no la aleja, pero sí que demuestra que los mercados que anticiparon excesos y mucha velocidad en estas bajadas se equivocaron y hoy en día pues simplemente habrá que esperar a que nos acerquemos más al objetivo del 2. Es que no lo olvidemos, que estamos por encima del 3, bastante lejos de ese objetivo. Pues Guillermo Santos Aramburu, socio de Capital Asesores Financieros y Patrimoniales, como siempre un placer, gracias. Gracias a ti y hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto, Guillermo. Miramos ahora a los mercados de nuevo. Aquí seguimos viendo cómo continúa ese proceso al alza del S&P 500, por lo menos en futuros. Ya saben que será a las 2:30 de la tarde, hora peninsular, cuando abra el mercado. Pero es que ya saben, esta primera vela a la baja en el S&P, la que hemos visto justo cuando se ha conocido el dato, se ha borrado rápidamente y ahora de hecho seguimos teniendo repuntes y cada vez mayores. Ojo, en el S&P 500 ven que en las últimas horas no se había alcanzado este nivel de los 5.150 puntos aproximadamente que estamos marcando ya con unos datos de inflación que han sido superiores a lo que estaba previsto por el mercado. 3,2% en la inflación general anual, 0,4% en la mensual. Esto ya era esperado, pero supone una subida respecto al mes anterior. Baja la subyacente anual, pero baja menos de lo que estaba estimado por parte del mercado, baja al 3,8%, se esperaba que bajara al 3,7%, y la subyacente sube un poquito más, por lo menos en términos mensuales, de lo que estaba estimando el mercado. Bueno, estos son solo algunos, un pequeño resumen, ¿no?, de estos datos de inflación que hemos conocido. Lo que nos decían los expertos, parece ser que el mercado no piensa que con estos datos realmente estemos dejando atrás el proceso de la desinflación, simplemente continúa, pero parece que la última milla es la más complicada de conseguir a la hora de hacer que esa inflación baje al 2%. Creo que podemos saludar ya a nuestro siguiente invitado, Alexis Ortega, analista independiente. Alexis, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Bueno, estábamos viendo ahora mismo un gráfico del S&P en los futuros y está bastante optimista el índice, bastante optimista el mercado ante unos datos de inflación que, claro, vistos así de primeras no parecen muy buenos. Cuando sube la inflación, aunque sea una décima, pero sube la inflación, que esto era algo que no estaba pronosticado por parte del mercado. ¿Dónde le están viendo la parte buena? ¿Dónde le están viendo el optimismo a todo esto? No sé, la verdad es que los mercados últimamente cada vez están más un poco alejados de la realidad, un poco de lo que está pasando. De alguna manera me da la impresión de que siguen empeñados en que la Reserva Federal tiene que bajar los tipos de interés, que tiene que bajarlos en junio, y de alguna manera yo creo que todos estos datos avalan un poco esta prudencia de los bancos centrales, que ya la hubieran debido tener en el año 2021, cuando empezó a subir la inflación, y posiblemente estaríamos en un entorno completamente distinto. Pero desde luego el dato, sobre todo el de la subyacente, porque el de la subyacente no solo es que haya subido más de lo esperado, sino que ya incluso las expectativas eran muy por encima de lo que es habitual en la inflación subyacente. La inflación subyacente, por norma general, no crece de media más allá de un 0,20%. Por lo tanto, de alguna manera esperar que iba a subir un 0,3%, pues de alguna manera ya era claudicar ante una inflación que está siendo mucho más pegajosa de lo que se esperaba. Y encima, para colmo, en vez de ser un 0,3, ha sido un 0,4. Y la verdad es que llevamos acumulados 2 meses de inflación
que son 0,8 puntos, cuando habitualmente prácticamente es casi la mitad de lo que tenemos habitualmente, o por lo menos hasta antes del COVID, con lo cual mi impresión es que la Reserva Federal tiene que tomarse bastante paciencia a la hora de lanzar mensajes de bajada de tipos, y si no lo retrasa de alguna manera, desde luego no hay posibilidad de que sea antes incluso. ¿Crees que quizá puede estar un poco ese optimismo en la subyacente, que aún así ha bajado un poco, no tanto como estaba esperando el mercado, pero sí que ha bajado al 3,8? Es que estoy viendo que no solo el S&P está subiendo, es que hasta el dólar está cayendo, que sería un poco lo contrario a lo que podríamos esperar cuando la inflación sigue subiendo y las perspectivas de una bajada de tipos se alejan en el tiempo. Sí, es curioso. De todas maneras, insisto, es la subyacente la que a mí más me preocupa. Esta idiotez de estar mirando las tasas interanuales. Las tasas interanuales en una situación como la que tenemos ahora no sirven para nada. Los precios, aún con un 0,3 o un 0,4, continúan subiendo. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que están intentando es decir que el ritmo vuelva otra vez a ser el 2% sin tener en cuenta todo el efecto acumulado. Que de alguna manera la Reserva Federal debería tenerlo en cuenta a la hora de gestionar también su política monetaria. Pero en cualquier caso, insisto, el 0,3 ya era mucho. Encima ha salido un 0,4. Eso no es ninguna buena noticia, es todo lo contrario, es una muy mala noticia. Insisto, generalmente incrementos mensuales en el mes de... Fíjese, he hecho los cálculos y en los meses de febrero, enero y febrero suelen ser meses un poco extraños con respecto al resto del año, pero prácticamente hasta antes de la pandemia de media subía alrededor de un 0,15, 0,16%, casi ni llegaba al 0,2%, incluyendo los meses de la pandemia subía un 0,2%. Por lo tanto, insisto, los datos se alejan muy mucho de cualquier intención o posibilidad de que la Reserva Federal sea laxa con respecto a la inflación. En cuanto al dólar, el dólar inicialmente se apreció. Ahora mismo no lo veo en concreto, pero y por lo que usted me dice ahora vuelve otra vez a depreciarse. Pero lo de las bolsas en general me da la impresión de que siguen un poco desconectadas de la realidad y de alguna manera no están teniendo en cuenta de que todo el optimismo de bajada de tipos de interés obviamente se ha esfumado, y de hecho ya ellos en parte lo han reconocido, pero desde luego el dato de hoy no lo mejora esa expectativa. Pues Alexis Ortega, analista independiente, como siempre un placer contar contigo. Alexis, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y creo que podemos saludar ya también a Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Javier, muy buenas. Muy buenas, Marta, ¿qué tal? Bueno, le estoy intentando preguntar a todos nuestros invitados de dónde viene el optimismo del mercado, pero pocos me saben responder, la verdad. Yo creo que nadie sabe por qué nos estamos aferrando a un clavo ardiendo con estos datos de inflación que han decepcionado prácticamente en todas las métricas, Javier. Bueno, a ver, teníamos una inflación subyacente del 3,9 y ahora tenemos del 3,8. ¿Quieres un dato bueno? Ese es un dato bueno. Al fin y al cabo, se esperaba un 3,7, pero es más bajo que lo que teníamos el mes pasado. Por tanto, la subyacente sigue moviéndose hacia abajo. Y a pesar de que ya sabemos que probablemente una de las cosas más importantes dentro de los mercados es la expectativa que se genera con respecto a un dato macroeconómico, con respecto luego al resultado, es verdad que al final los inversores entienden que si estábamos en un 3,9 y vamos a un 3,8, aunque se esperara un 3,7, sigue siendo un descenso de la subyacente. No nos olvidemos de que empezamos a ver ciertos matices dentro del mercado laboral, que ya pasamos a un 3,9 en la tasa de desempleo, donde esas nóminas no agrícolas ya no son tan abultadas como antes. Empezamos a ver un poco esa debilitación por parte de la economía, pero la inflación sigue bajando y en este caso, en el caso de la anualizada, lógicamente sí que tenemos una subida de 1/10. Por tanto, yo creo que están valorando un poquito más esa parte de la subyacente que la parte de la anualizada. No obstante, dentro, fijaos, he pasado un poco el listado de lo que compone ese IPC en Estados Unidos, y donde más inflación vemos, donde más crecimiento vemos, de nuevo es en el sector del seguro, 20,6% de subida. Ahí es nada, realmente muy, muy potente. Servicios de transporte, 9,9%.
Dentro del shelter, toda la parte de vivienda, 5,8 en vivienda habitual, 6 en el equivalente de propietarios de residencias, servicios médicos también importantes, servicios hospitalarios realmente 6,1 y seguimos muy bajo, fíjate, en el gas natural, la parte de energía. Justamente es la parte que más está bajando, un 8,8% en el gas natural canalizado. Ya sabemos que el gas natural está bajando mucho, pero en el caso del gas natural canalizado ha bajado muchísimo. Tenemos también un aumento inferior de la electricidad, fíjate, tan solo un 3,6, teniendo en cuenta cómo estaba subiendo. Las gasolinas, seguimos. Menos 4,2 todos los productos energéticos. Gasolina en general 3,9 y gasolina en particular 5,4. De comidas seguimos un poquito con la inflación todavía en la parte de refrigerados bastante alta, en un 5,2, pero en la parte de comida en casa es un 2,3. Fíjate cómo ahí ya estamos ajustando un poquito más. Por tanto, el balance de todos estos datos que hacemos así muy rápido para que en casa puedan hacerse una idea de qué sectores suben más y qué sectores suben menos, está bastante equilibrado. Y por eso tenemos ese movimiento de una decimita arriba en el anualizado y una decimita abajo en el subyacente. Pues Javier Echeverri desde Active Trades, como siempre un placer, muchísimas gracias. Un placer para mí siempre, gracias Marta. Bueno, pues continúa esa subida de los mercados. Nos decía Echeverri que quizá la clave estaba en la subyacente, que aunque había bajado menos de lo esperado, aún así había bajado. Y atención porque les voy a dar otra medida que también puede estar afectando a los mercados en el día de hoy, que es la supercore de los servicios, es decir, quitando también los costes del shelter, es decir, de la vivienda, para que nos entendamos. Bueno, en este caso, la inflación, o sea, sigue habiendo inflación, sigue habiendo subida de precios, pero la inflación en el mes de febrero ha sido bastante inferior que la del mes de enero. En enero teníamos una inflación supercore de servicios del 0,7, ahora tenemos una inflación supercore de servicios del 0,5 y quizá de ahí también podamos extrapolar un poco el motivo por el que hoy el mercado está haciendo este movimiento al alza, que es sorpresa, desde luego. No lo esperábamos teniendo en cuenta los datos que siempre mira el mercado, que es la inflación general anual, la mensual, la subyacente anual y mensual, que desde luego que no son demasiado halagüeños, podríamos decir realmente. Bueno, vamos ya con la última entrevista de este especial del dato de inflación en Estados Unidos. Saludamos ya a Eduardo Bolinches, analista financiero de Invertia. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, no sé si tiene que ver lo que acababa de decir, ¿no? La supercore de servicios que ha subido menos que el mes anterior, la subyacente que también ha bajado del 3,9 al 3,8, no tanto como lo esperado, pero los mercados desde luego que se están tomando bien un dato que a primera vista parecía un desastre. Sí, efectivamente, es que puedes buscar razones para interpretar la primera bajada y luego razones para interpretar el rebote que está viviendo, ¿no? A fin de cuentas nos tenemos que quedar con lo que ocurra pasado, pues mira, en estos momentos más o menos, ¿no? Unos primeros 15 minutos previos al dato y unos cuanto menos otros 15 minutos posteriores al dato, ¿no? Que la polvareda que genera se asiente en el mercado. Esto es el par euro-dólar que tenemos en pantalla. Fíjate que mecha tanto por la parte superior como por la parte inferior. Gráfico en vela diaria. Si nos lo ponemos en 5 minutos, vemos este enorme trayazo que le ha ido al 1,09, prácticamente se lo ha ventilado, porque los mínimos se han ido ligeramente, bueno, pues al 1,09008. Ahí está, le ha falta un pelo, menos de un pelo, para perder esa zona. Luego, reacción alcista, a más o menos, como estás viendo, un nivel de resistencia bastante crítico y detectado desde hace bastante tiempo, y ahora vuelve otra vez la presión vendedora. Por lo tanto, seguimos viendo lo mismo, y esto significa que el dólar pues está como cogiendo fuerzas. Dicho de otra forma, lo que nos está diciendo el mercado es que la bajada de tipos de interés a lo mejor se retrasa. Lo decíamos ayer en el cierre de Wall Street. Nos vamos a jugar no la bajada de tipos en abril, que el mercado tiene totalmente descontado que no va a ocurrir, sino quizás la no bajada en el mes de junio. Y esto es lo que puede estar diciéndonos ahora mismo. Un dólar que se fortalece mientras estamos hablando, lo estamos viendo, es altamente probable que pierda esto y coja velocidad y vuelva a testear los mínimos intradiarios 1,09, y eso es fortaleza del dólar estadounidense. Oro, también, termómetro muy importante, movimiento correctivo, me ha faltado un pelo para cazarlo, ese era mi precio objetivo de compra, ahí quería cargar.
No he hecho, no he comprado absolutamente nada. Reacción alcista que no lleva a ningún sitio, no supera máximos y ahora viene otra vez el retroceso. Todo casi perfecto. Fortaleza del dólar perjudica a materias primas o a metales preciosos, como estamos viendo. Por lo tanto, y en conclusión, y a falta de echarle un vistazo, por ejemplo, al Nasdaq tecnológico, vela diaria, tranquilidad absoluta, en 5 minutos también movimiento errático, primero hacia abajo, reacción alcista, sí que ha marcado nuevos máximos, como estamos viendo, ¿vale? Pero ahora también retroceso. Luego, a fin de cuentas, no te quepa la menor duda que el dato es malo y que una vez está pasando ya la polvareda, vamos a ver efectivamente, teóricamente, más corrección y sobre todo se acelerará si perdemos los niveles de 38.000. Esto es el caso del Dow Jones de Industriales. En tema Nasdaq, pues estaríamos hablando, y ahora me lo actualizará, pues aproximadamente la cota de los 18.000 puntos psicológicos, como estamos viendo, a por ellos va ahora mismo. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, muchísimas gracias por ese análisis. Un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Nos vemos esta noche en Cierre Wall Street. Nos vemos entonces, Eduardo. Nosotros nos vamos ya, pero enseguida volvemos aquí con la información de actualidad de la última hora en los mercados financieros, además del dato de inflación, muchas más cosas en Negocios Televisión.